¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? El video de hoy se llama Judíos, Dios no está solo. Este es un tema un poco complicado para entender para algunas personas, ya que todos los judíos piensan que Jehová o Yahweh se encuentra solo. Y eso es un tema que vamos a explicar el día de hoy. Así que Dios en el nombre de Jesús sea Él que esté hablando, ate todo espíritu inmundo, todo hombre fuerte que nos quiera hacer daño, corte todo velo, quebrante toda maldición y corte toda cadena opresora en el nombre poderoso de Jesucristo. Y para este tema vamos a ir a Deuteronomio 6:4. Y como les vuelvo a repetir, vamos a hablar de que Yahweh o Dios no está solo, no es solamente Yahweh, sino que también está Yahshua, que es el Hijo de Dios y es el Mesías de Israel, que nació en la ciudad de Belén, en el país de Israel. Yahshua, más conocido como Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes, el Mesías que esperan los judíos y que muchos no lo han aceptado, no han creído. Y para esto se ha creado este video, para explicar con lo que es la Torá, explicar que sí, que Yahshua ya sí vino, Él pagó por nuestros pecados, murió, resucitó y está en el cielo con Dios, con Elohim. Pero vamos a ver esta frase, mejor dicho, esta oración que los judíos hacen de día y de tarde, pero muchos judíos que han aceptado a Jesucristo, a Yahshua como Señor y Salvador, como Mesías, han encontrado eh, la verdad en esta oración en Deuteronomio 6:4. Han encontrado de que Dios estaba también con su Hijo, que es Jesucristo, que Él estaba con Yahshua. Deuteronomio 6:4. Así que lo vamos a analizar. Shema Yisrael, Eloheinu, Ejad. Escucha, Israel, Yahweh. Nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Hasta ahí, vamos a leer hasta ahí. Y miren lo curioso que dice en una de las primeras palabras de Deuteronomio 6:4. Dice, Ejad, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿Y qué palabra dice? Dice Ejad. Pero lo curioso que en el hebreo la palabra Ejad no es un uno simple, sino que es un uno compuesto. ¿Se dan cuenta? No es un uno simple de uno solo, sino que es un uno compuesto, la palabra Ejad en hebreo, que significa compuesto, que son dos o más. Entonces, Ejad no quiere decir uno solamente, sino que es un uno compuesto, así como lo es el agua, que es H2O. ¿Se dan cuenta? El agua o el H2O es un uno compuesto. Y asimismo es Dios, junto con Jesucristo y el Espíritu Santo. Dios es triuno. No son dos ni son tres como se les mal explica a los judíos. No, es tres en uno. Es Yahweh, es Yahshua y es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces vemos acá que en Deuteronomio, imagínense, los judíos todos los días dicen esta oración, pero muchas veces no son conscientes de la oración en sí. No desglosan el versículo parte por parte. Y acá en Ejad es un uno compuesto.
que son un compuesto de dos o más. Y miren luego lo que dice más adelante. Escucha, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, miren lo que dice, nuestro Elohim, la palabra im también se utiliza como plural, dos o más. Elohim termina en im, i-m. Cuando usted busca en la Torá o en la Biblia y ve el escrito en hebreo, para ángel, en el hebreo es malach. Y para ángeles, ¿cuál es la palabra? Malachim. ¿Se dan cuenta? El plural en hebreo es im. Y acá dice nuestro Elohim. Se dan cuenta que Dios no está solo. Dios no es solamente Yahweh, sino que está diciendo, imagínense en Deuteronomio 6:4, que Dios es todopoderoso. Muchas veces los judíos no son conscientes de todo el poder que tiene Dios, y muchas personas incluso, de que Dios es todopoderoso. Dios es como el agua, Él tiene la capacidad de cierta forma de tener más partes dentro de sí mismo, así como lo es el Espíritu Santo y lo es Yahshua HaMashiach, el Mesías que los judíos están esperando, pero que ya vino. Entonces dice, nuestro Elohim Yahweh. ¿Se dan cuenta que Dios se separa? Él dice, primero dice Dios, pero después dice Yahweh. ¿Se dan cuenta la cantidad de pistas que tiene de que el Mesías o el Hijo de Dios ya estaba con él desde la fundación del mundo? Y eso es algo que vamos a ver más adelante con otros versículos bíblicos. Pero es importante ver que en hebreo, o la traducción del hebreo al español es Elohim. Y Elohim, si se dan cuenta, es de cierta forma plural. No dice dioses, pero dice es un Dios que tiene más seres dentro de sí. Por algo dice Elohim. Y vuelvo a repetir, para ángeles o para ángel, el hebreo es malach. Y ángeles en hebreo es malachim. El plural son las letras I, M. Entonces en Deuteronomio 6:4 nos está diciendo que Dios es triuno, o tiene dos seres o más dentro de sí. Y todos hemos visto en Génesis que el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas cuando se creó el mundo. Entonces, el Espíritu de Dios, ahí tenemos otra parte de Dios, y la tercera parte de Dios es Yahshua, el Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando uno hace este tipo de videos, lo hace con la intención de bendecir al pueblo de Israel. Todo cristiano evangélico o cualquier persona que siga a Jesucristo realmente ama al pueblo de Israel, y siempre piden oraciones por la paz de Jerusalén, porque así como Yahshua amaba o ama a su pueblo, así toda persona que es seguidor de Jesucristo también tiene que amar a los judíos y tiene que amar al pueblo de Israel. Entonces, si usted es judío y cree que realmente Jesucristo o Yahshua es el Mesías, usted tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador para perdón de pecados. Y si usted quiere conocer más del Señor Jesucristo, usted tiene que leer el Nuevo Testamento, que habla de un judío que fue
de cierta forma más judío que cualquier persona que exista hoy en día, porque él nació en Belén, en el país de Israel. ¿Se dan cuenta? Él anduvo por muchas ciudades de Israel, enseñó y estudió en el segundo templo, algo que muchos judíos, imagínense, les gustaría hacer y no han podido. Hay muchos judíos que no nacieron en Israel, hay muchos judíos que no conocieron el segundo templo. ¿Se dan cuenta? Pero Jesucristo sí, él estuvo en el segundo templo, él aprendió, él predicó ahí. Y vamos a ir a Juan 10:30. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Y ahí es donde viene la palabra de Deuteronomio 6:4, Ejad. Cuando Yahweh o Dios dice, tu Elohim uno es. Jesucristo nunca dijo, yo y mi Padre somos dos, sino que son uno. Jesucristo en la creación del mundo estaba en el interior de Dios. Vamos a ver Juan 1:1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En las traducciones del hebreo al español dice la palabra, aquí dice el Verbo. Este era en el principio con Dios, imagínense, estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Se dan cuenta? El Mesías, Yahshua HaMashiach o Jesucristo, Dios con Jesucristo hicieron las cosas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? Y volvemos a repetir en Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Jesucristo estaba con Dios. Dice, y el Verbo era Dios. ¿Se dan cuenta? Jesucristo estaba en el interior de Dios. Pero como la humanidad necesitaba de un Salvador, de alguien que pague por los pecados de la humanidad, alguien tenía que morir por los pecados de usted y yo. Entonces Jesucristo se ofreció como cordero de expiación para que algún día nosotros podamos entrar al reino de los cielos y tengamos vida eterna. Y ese es el plan, y esa es la idea. Y de que los judíos acepten a Yahshua o a Jesucristo como el Mesías de Israel, que Él va a volver a venir en algún día a buscar a su iglesia, y en la batalla del Armagedón, en el día final de esta tierra, Él va a venir a salvar a su pueblo Israel. Pero para eso todavía faltan algunos años, y para el rapto o lo que es cuando Jesucristo venga por la iglesia suya, para eso estamos esperando de que sea muy, muy pronto. Pero Jesucristo falta muy poco para que regrese. Así que Dios en el nombre de Jesús los bendiga, los cuide. Y la idea es que si usted cree en esto, siga buscando más información, busque de Dios, le pregunte, le pida una señal. Y si no cree, aún así, siga buscando información para asegurarse si su no creencia está en lo correcto. Pero siempre hay que buscar la verdad, y la verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.